Bienvenidos a Agrocampo, Educación Productiva. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante para la agricultura nacional e internacional, porque tenemos dos especialistas para hablar sobre esta materia, los retos de la agricultura mundial y también de Honduras. Vamos a hablar con José Perdomo, él es presidente ejecutivo de CropLife Latinoamérica, y también Mario Valladares, él es de lo que es CropLife Honduras. Con ellos vamos a hablar sobre un tema tan importante como es los retos de la agricultura mundial y también las perspectivas de Honduras sobre lo que va a pasar, el uso de la tecnología, cuáles son los grandes desafíos de este importante sector de la economía hondureña. Vamos a hablar en este foro de Agrocampo Educación Productiva, donde siempre traemos temas de mucho valor para nuestros televidentes a nivel nacional. Vamos a empezar este diálogo con José Perdomo, él es el presidente ejecutivo de CropLife Latinoamérica. La situación actual de la agricultura, José, entendemos que hoy en día más de 7.000 millones de personas son los que necesitan alimentos en el mundo y la demanda en los próximos años va a ser mucho más grande. ¿Cuál es, de acuerdo a las perspectivas que ustedes tienen sobre este tema? Sí, Carlos, muchas gracias por la oportunidad y como tú bien lo has dicho, hoy en el mundo somos más o menos 7.2 billones de personas y se pronostica que para 2050 vamos a ser 2 billones más de personas. Y en realidad tenemos un desafío muy grande y creemos firmemente que junto a la tecnología y la innovación vamos a poder no solo conquistar ese gran desafío, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera sustentable y viendo a largo plazo para claramente crear valor en la agricultura, en los países que tienen la vocación, como es América Latina, como es Honduras, y que ha demostrado pues un pionerismo en la área de la tecnología, como ya vamos a platicar en algunos minutos. Esta pregunta, ¿cómo producir más alimento en menos tierra cultivable? Es algo que nos gustaría que nos explicara. Claro, esa es una de las grandes verdades y poco comentadas, y es parte de la labor de CropLife Latinoamérica, de trabajar junto con los países y las asociaciones para educar, que en realidad los grandes desafíos que tenemos, pero si recordamos hace 44 años cuando la Revolución Verde se dio con Norman Borlaug, que es Premio Nobel de la Paz por sus descubrimientos, hemos logrado aumentar la productividad agrícola a más o menos 5 personas viviendo de cada hectárea hoy en día, aproximadamente versus 2,5 que eran en esa época, y eso se logró gracias a mejores variedades de semillas, el uso de los agroquímicos de una manera sustentable, el uso de mejores técnicas de irrigación y de fertilización. Entonces hoy estamos en el medio de la segunda revolución verde, que es el uso de la biotecnología y innovaciones que nos van a permitir poder producir más por hectárea, porque eso es lo que tenemos. El mundo está limitado a hoy en día más o menos 1.5 billones de hectáreas, es donde está toda la agricultura del mundo, de los 51 billones de hectáreas, o sea, es 3% de la tierra, hoy es la que produce alimentos, y vamos a necesitar que producir un 70% más de alimentos en 2050, y solo tenemos como 15% más de tierra capaz de ser abierta para producir. Entonces la manera de producir más es a través de productividad, más por hectárea. De esta manera se abarata el costo de los alimentos, los agricultores se hacen más productivos y de esta manera pues se cría riqueza. Con esta demanda que usted menciona de alimentos en el mundo, hay muchos que aseguran que hay que generar un poco más de lo que es la producción orgánica y disminuir lo que es la producción utilizando tecnologías como agroquímicos. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Yo creo que todas las modos de agricultura, tanto la convencional, la transgénica como la orgánica, todas van al mismo objetivo de producir alimentos. La pregunta va a ser el costo de la producción y la productividad en cada uno de ellos. Todos sabemos que los productos orgánicos son más caros. ¿Por qué? Porque son menos productivos, tienen ciertos valores que se publican y que ciertos grupos o nichos de personas están dispuestos a pagar un mayor sobreprecio por tener una cierta, una cierta conciencia de sustentabilidad, lo cual está correcto. Pero creemos que en realidad si nos vamos a una agricultura puramente orgánica vamos a perder alrededor de 30-40% de la productividad actual.
Entonces creo que es un balance de todas estas cosas, buscando hacerlo de una manera sustentable, porque no hay una pelea en contra de la agricultura orgánica y la convencional, al contrario, todas van a ser viables en diferente magnitud, pero lo que tenemos que asegurar es el menor costo en la producción para poder llevar ese alimento a las clases más necesitadas que menos poder adquisitivo tienen. Entonces es una lucha en esa dirección, pero creo que al final todos queremos producir más alimento de una manera sustentable, por supuesto. Interesante, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al retorno vamos a continuar dialogando con nuestros invitados sobre los retos de la agricultura mundial y hondureña, que vamos a hablar y que nuestros expertos van a poder explicarles un poco más sobre este tema después de la pausa. Continuamos con Agrocampo, Educación Productiva. Estamos hablando sobre los retos de la agricultura mundial y sobre todo la agricultura hondureña. Con nuestros invitados, José Perdomo, él es presidente de CropLife Latinoamérica, y también Mario Valladares, que es CropLife Honduras, quien estamos hablando sobre este tema tan importante, los retos y los desafíos de la agricultura. Continuando, José, con el diálogo que teníamos antes de la pausa, hay un punto interesante en todo esto, lo que debe hacerse hoy y en el futuro, el tema de innovación. ¿Cuál es su punto de vista en este tema? Sí, Carlos, la innovación ha sido realmente la pauta en que nosotros los humanos hemos logrado sobrevivir y conquistar una cantidad de desafíos a través de la historia, desde que el hombre fue a la luna y de igual manera en la parte agrícola, y nosotros en la industria de la ciencia de los cultivos creemos firmemente que la innovación va a ser la que nos va a lograr conquistar el gran desafío de la alimentación conforme el mundo se multiplica y crece en los próximos 30 años. Y es ahí donde esta industria invierte más de 7,000 millones al año en investigación y desarrollo en búsqueda de aquellas moléculas que vayan a resolver problemas de las plagas y pestes que los agricultores tienen, y la innovación y la tecnología será la llave para lograr esa sustentabilidad a largo plazo, no solo de la protección del medio ambiente, pero al mismo tiempo hacerlo sostenible a través de los próximos 30 años que vamos a estar viviendo este desafío de producción agrícola. Las tecnologías vienen evolucionando cada día. Hemos visto que hace 30 años no teníamos un celular en la mano como todos hoy en día tenemos, y así va a ser el cambio tecnológico en la parte agrícola, por ejemplo en el área de la biotecnología, en donde Honduras realmente lidera en Centroamérica con el pionerismo y la voluntad de no solo tener una tecnología que está haciendo la agricultura, en el caso del maíz, más productiva, pero al mismo tiempo abaratando los costos que la permite ser competitiva a largo plazo. Entonces, la innovación es realmente la llave del éxito de la sociedad a futuro, y que se debe de manejar de una manera seria, transparente y con mucha responsabilidad, que es lo que nuestra industria tiene el compromiso a lo largo de toda su historia. Sí, este compromiso que usted menciona de la industria, ¿cómo se relaciona en el tema de innovación con la academia? Bueno, cuando vemos las inversiones que esta industria hace, y todo se hace no solo por parte de las compañías que la representan, pero con grandes alianzas tecnológicas y de desarrollo con las universidades a lo largo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellas son las que validan muchos de estos estudios a lo largo del desarrollo de un producto, que puede llevar, en el caso de los agroquímicos, más de 10 años en desarrollarse y que llegue al mercado uno. En el caso de la biotecnología son 13, 14 años antes de que una semilla salga, y normalmente la industria en todo el mundo hace desarrollos conjuntos a lo largo de todo ese proceso con las universidades y los profesionales del campo, que ayuden no solo a verificar y confirmar los estudios de campo que se hacen. Entonces es una alianza siempre muy de cerca con la academia, porque tenemos que tener la habilidad de poder balancear y tener las informaciones de una manera transparente que permitan la credibilidad para la sociedad de cómo estos productos son desarrollados y que son seguros para el medio ambiente, y que vamos a poderlos controlar de una manera como ellos determinen cada uno en su desarrollo, ¿verdad? Hablando siempre de innovación, un productor hoy en día, igual en todo el mundo, en Honduras, busca la rentabilidad. Nadie produce solo porque lo miren, como decimos. Pero cómo la innovación
podemos hacer una agricultura sin innovación y sin tecnología? Yo creo que hay muchos grupos que creen firmemente que se puede tener una agricultura sin tecnología, usando métodos ancestrales, como es una palabra muy usada en nuestra región. Y creo yo que esa agricultura pues ha existido a lo largo de toda la historia sin los instrumentos modernos de tecnología que hoy tenemos, y el mundo se ha alimentado, pero obviamente esa producción, en lugar de producir al 100%, ha producido pues tal vez al 20%, al 30%. En algunos casos toda la producción se perdió porque alguna enfermedad llegó y no se controló. Eso se da en diferentes partes del mundo hoy, donde la tecnología aún no ha llegado, porque es una realidad, el mundo no tiene todo acceso a tecnología. Entonces, ¿es posible producir sin tecnología? Sin duda que es posible. Que vaya a haber una producción rentable al final de la temporada de ese cultivo es muy dudoso, porque el clima cambia, el agua, las pestes, el agricultor realmente está en contra de todos los elementos, y ahí es donde la tecnología y la innovación vienen como instrumentos que el agricultor puede escoger, usar de una manera correcta, y para eso la industria está comprometida en ayudar que se usen sus productos de una manera buena, como fueron diseñados, que lo llamamos nosotros buenas prácticas agrícolas, y así sacar el mayor retorno a esa inversión, que al final lo que se necesita es ese producto al final de la temporada que se lleve al mercado y que tenga la rentabilidad que le permita seguir invirtiendo. Entonces, producir sin tecnología e innovación es posible, pero con un gran riesgo y posiblemente desperdiciando una gran capacidad de producción en ese campo, que podría producir más si se le ayuda a protegerse de las inclemencias de las pestes, que realmente son un gran desafío, al igual la parte nutritiva de fertilización, que se puede ayudar al campo a sustentarse de una manera mejor. Entonces, creo yo que es un gran desafío, pero creemos que el alimento del mundo que se produce hoy en gran parte se produce a través del uso de la innovación y la tecnología versus el no usarlo, ¿no? Y algo importante, es tema de actualidad, el tema del cambio climático. ¿Cómo relacionamos lo que acabamos de mencionar, el tema de la tecnología e innovación, y lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo, en Honduras también, en Centroamérica, la región, cambio climático? Claro, Carlos, esa es una excelente pregunta y muy realista. En febrero de este año, el Instituto Internacional de Investigaciones para la Producción de Alimentos lanzó un estudio y presentó los resultados, en el cual en 2030 ellos están viendo el impacto del cambio climático de una manera integral a través de todo el mundo, en que la producción va a ser diezmada por estos cambios. Y al mismo tiempo nos están diciendo que tenemos hoy en las manos 11 tecnologías que, si se usan en combinación, 2 de ellas, 3 de ellas o 2, dependiendo del campo, tenemos la habilidad de reducir los costos a través de tener una mayor productividad. ¿Qué tecnologías estamos hablando? Estamos hablando riego por goteo, estamos hablando agricultura orgánica, estamos hablando variedades resistentes al calor, variedades resistentes a la sal, estamos hablando del uso del nitrógeno más eficiente por las plantas a través de mejores variedades, el uso de agroquímicos de una manera sustentable para protegerse de las plagas, y así por delante. O sea, que nos dice tenemos 11 tecnologías que, si las usamos en la combinación correcta de acuerdo a la área geográfica, clima, suelo, podemos tener la capacidad de reducir, por ejemplo, el precio del maíz un 40% en China. Eso nos daría la oportunidad de alimentar un 12% más de personas en el mundo, si no más, y eso nos mantendría en una realidad que lo que vemos hacia adelante, sin el uso de estas tecnologías, los alimentos van a subir de precio. Porque el cambio climático nos está señalizando, como lo vamos a ver más tarde en las presentaciones, en el maíz puede aumentar el precio hasta un 20%, dependiendo o más, dependiendo de la caída de productividad. Entonces, el cambio climático lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Estamos viendo menos lluvias en unos lugares, muchas lluvias en otros lados, y tenemos el ejemplo de California, ¿verdad? Que la producción de almendras cayó un 90%, o sea, el precio de las almendras a nivel mundial, quienes les guste van a ver cómo va a aumentar en los próximos 12 meses. ¿Por qué? Porque California produce el 85% de la almendra del mundo. Los limones, acabo de estar viendo la información, los limones cayeron
tremendamente y el precio va a aumentar más del 50% en Estados Unidos por el cambio climático. ¿Por qué? Porque California produce la mayor parte de limones que Estados Unidos consume. Entonces vemos que el cambio climático es real y tenemos que usar y buscar las tecnologías que nos ayuden a potencializar y administrar ese cambio, y eso pueden ser las semillas, por ejemplo en maíz, 50,000 hectáreas en maíz de Estados Unidos hoy en día están siendo sembradas este año que son resistentes al calor. Y eso es algo que nos va a permitir producir más en campos donde no hay agua o donde las condiciones climáticas nos cambien, y eso es una realidad y eso es tecnología. Entonces creo yo que tenemos la habilidad, y yo soy optimista que el mundo va a evolucionar usando las tecnologías en su combinación correcta y sustentable para poder encarar este gran desafío que tenemos de producir más alimentos en el contexto del cambio climático. Muy interesante todo el panorama que nos da sobre el tema de cambio climático a nivel mundial, y es una realidad que se está viviendo hoy en día y que se va a ver pues más, se va a agudizar en el futuro, y eso es lo que lo que la industria y la academia igual todo deberían de trabajar para minimizar, digamos, todos estos daños que se están dando y se podrían dar en el futuro. Y podemos hablar que la roya es ya un inicio, lo que hemos tenido en la región de cambio climático. Bueno, lo que ha pasado con la roya. Sí, yo creo que la roya en el café, en los últimos 2 años la productividad del café cayó 30-40% en toda nuestra área centroamericana, hasta Perú fue impactado, y México. Y la roya yo creo que es parte de este cambio, fuera que para la roya habían productos que si se hubieran aplicado en el momento correcto hubieran controlado la enfermedad. Pero los agricultores, viendo un precio de café bajo, decidieron, mejor me ahorro el fungicida, no lo aplico, y ¿qué es lo que sucedió? Se expandió de una manera exponencial y realmente es una gran pena, pero parte de ese cambio con las plagas, hay una dinámica que se está dando diferente. En Brasil, la helicoverpa, que es un gusano, entró, no estaba presente, y el cambio climático y el uso de cambio de prácticas hizo que explotara. Tenemos otras enfermedades alrededor de América Latina y del mundo que sus dinámicas están evolucionando y nos van a ser un mayor desafío para la protección de los cultivos, y es ahí donde la industria, la ciencia de los cultivos, tiene ese compromiso de inversión a largo plazo por la cantidad que tiene que invertirse para poder lograr un producto que sea compatible bajo todas las nuevas normas y definiciones que la sociedad nos requiere cumplir. Por eso que cuando un producto llega al final del mercado para su comercialización, ha sido probado, ha sido evaluado mucho más que un farmacéutico. ¿Por qué? Porque la industria nuestra tiene que poner el producto en el agua, en el suelo, en el medio ambiente. O sea que es una industria que tiene un compromiso hacia la tecnología seria y responsable, que nos va a ayudar en una realidad a combatir estas plagas que se van a presentar y las que están obviamente en gestación, porque la naturaleza es muy sabia y se adapta de acuerdo a sus condiciones, y sin duda el cambio climático solo va a acelerar muchas de estas transformaciones, y nosotros como industria, como profesionales del agro, tenemos que buscar la forma realmente de anticiparnos y de usar las buenas prácticas y ayudar al agricultor a que use bien esos instrumentos que tienen, para que no por ahorrar se creen los problemas que en gran parte fue lo que causó la roya, porque eso fue una realidad de entre costo-beneficio que salió muy cara, ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa comercial, y al retorno vamos a continuar dialogando con nuestros invitados especiales sobre este tema tan importante como es los retos de la agricultura mundial y de Honduras. Vamos a la pausa. Continuamos con Aerocampo, Educación Productiva. Hoy estamos hablando sobre los retos de la agricultura mundial y de Honduras, los grandes desafíos, con nuestros invitados, José Perdomo, presidente de CropLife Latinoamérica, y también Mario Valladares, él es CropLife Honduras, de Junta Directiva de CropLife Honduras, quien estamos hablando sobre este tema y hemos ampliado. Antes de la pausa,
José nos hablaba un poco de los grandes desafíos en el tema de cambio climático, pero a nivel de escala mundial, pero vamos a continuar y vamos a iniciar este diálogo con Mario Valladares de estos desafíos de cambio climático en Honduras, cambio climático, qué es lo que hemos estado viviendo y qué podríamos vivir en el futuro sobre este tema. Bueno, en el caso de Honduras realmente este año ha sido un año bastante crítico. El cambio climático ha impactado fuertemente en el sector agrícola. Nosotros este año hemos sufrido un fenómeno de sequía muy fuerte que ha afectado cultivos importantes como el caso de maíz y frijol, que estamos viendo el impacto actualmente con las importaciones de frijol y con áreas reducidas fuertemente 40 hasta un 50%. El corredor maicero en Honduras es toda la parte central, Olancho, el Paraíso y Lloro. Toda esa zona fue bastante afectada por la sequía. De igual manera se ha visto afectado las fuentes de agua para otros cultivos, como el caso de aquellos cultivos que tienen sistemas de riego, como el caso de vegetales, ¿verdad?, que de alguna manera dependen mucho de estas fuentes y de alguna manera pues esto ha impactado fuertemente también en las áreas de estos cultivos. En el caso del cambio climático sumado a muchos problemas dentro del sector agrícola, como es el caso del costo-beneficio entre el productor. O sea, tú tienes un problema de clima, tienes un problema de mercado interno, al final esto hace que se magnifique realmente la situación y el problema en Honduras y que actualmente nos tenga en una situación bastante crítica con un mercado reducido arriba del 30%. ¿Qué rol juega este tema de capacitación en este escenario actual que estamos viendo, ya hablando, como mencionaba, el tema del cambio climático? Mira, al productor. Realmente José mencionaba el hecho de la innovación. Creo que la innovación es muy importante. Las campañas que nosotros estamos manejando junto con toda la industria, con los programas del caso de Cuidagro, que es un programa que tenemos nosotros en CropLife Honduras, dedicado a la capacitación de productores, de técnicos, de amas de casa, de gente influenciadora como gobierno. Ese tipo de actividades pues realmente han ayudado bastante porque han adicionado a los conocimientos que tenemos los agrónomos cosas importantes como es el uso y manejo seguro de plaguicidas, realmente el manejo y dosificación de productos, aprovechamiento de los recursos, o sea, cuidado del ambiente, que al final todos estos aspectos forman un papel fundamental realmente en la parte de producción. Y bajo este escenario que mencionaba Mario, ¿cuál va a ser el rol, digamos, de la academia y cuál va a ser, digamos, el nuevo perfil del nuevo profesional que debería de tener Honduras a futuro para enfrentar estos grandes desafíos? Realmente las universidades juegan un papel y los colegios juegan un papel muy importante en la formación del agrónomo que tiene que ir al campo y realmente llevar toda esta tecnología. Lastimosamente el pensum de nuestras universidades no incluye mucho lo que es la parte de esta innovación que mencionaba José, o sea, como el caso de biotecnología, como el caso de nuevas alternativas en el mercado de agroquímicos, ¿verdad? Y creo que eso tiene que cambiar. Y ese es un proyecto que junto con algunas universidades nosotros como CropLife Honduras estamos tratando de poder ayudar a mejorar la parte del peso porque esa es una deficiencia del agrónomo. El agrónomo en las universidades normalmente se le enseña la parte teórica y la parte práctica, pero en la parte práctica realmente
Básicamente es labores de cultivo, conocimiento de plagas y enfermedades, pero realmente no esa parte de innovación tecnológica que tenemos y que no estamos aprovechando, porque por ejemplo en el caso de Honduras nosotros, y lo mencionaba José también, somos un país pionero en la parte de biotecnología. Y te digo biotecnología porque al final nosotros tenemos un gran reto y es mejorar la parte de productividad en algunos cultivos, como el caso de maíz, ¿verdad? Que es uno de los cultivos importantes en nuestro país y donde normalmente teníamos rendimientos de 25 quintales por manzana y con la introducción de nuevas variedades mejoradas y con la introducción de biotecnología, nosotros estamos teniendo 120, 130, 140 quintales por manzana y esto va amarrado a la reducción de las áreas que tenemos realmente de cultivos por el crecimiento demográfico de nuestras regiones, ¿verdad? Y eso ha ayudado increíblemente también en la parte de la relación costo-beneficio que tiene el productor. O sea, el productor normalmente se rige por la parte de productividad y por la parte de mercado, o sea, precio de sus cosechas. Normalmente el precio de cosecha es algo bastante complicado porque dependemos mucho de precios internacionales en el mercado, en cultivos como el caso de maíz, como el caso de arroz, como el caso de aceite de palma. Entonces, si nosotros no mejoramos esta parte de productividad de nuestros agricultores, definitivamente van a tener una desventaja porque tenemos ya países grandes produciendo, como el caso de China, que está produciendo maíz ya, Estados Unidos con crecimientos fuertes en la parte de stocks de maíz, Brasil metido también, que son países que cuando se deciden meter en un cultivo son áreas extensivas y grandísimas y impactan fuertemente en los precios de estos productos. Gracias, Mario. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial y en breve continuamos en Agrocampo, Educación Productiva. Continuamos con Agrocampo, Educación Productiva. Estamos hablando con nuestros invitados José Perdomo de CropLife Latinoamérica y Mario Valladares de CropLife Honduras sobre estos temas de los retos y los desafíos de la agricultura mundial y hondureña. Antes de la pausa hablábamos un poco de eso importante esfuerzo que hace la industria, sobre todo el tema de innovación y tecnologías. Y es importante conocer también esa parte de la responsabilidad que tienen aquellos productores y productoras que usan estas tecnologías para desarrollarlas adecuadamente. Mario. Bueno, quisiera comenzar diciéndote que en el sector agropecuario en Honduras, específicamente en el sector agrícola, nosotros, la industria, financiamos casi el 100% del sector agrícola. Cuando hablo de financiar es un tema muy claro. Nosotros damos el crédito para que los productores puedan producir y esperamos realmente que el productor le vaya bien para poder recuperar esos créditos. Nosotros financiamos más de 100 millones de dólares en Honduras en industria entre lo que son agroquímicos y fertilizantes, sin incluir la parte pecuaria, que es la parte que tiene que ver con ganadería, aves y todo esto. Y nuestro compromiso es muy fuerte, arrancando con esa base. Creo que el hecho de que la industria esté siempre creyendo en el sector agrícola y que somos un país agrícola y que nosotros tenemos que estar aquí apoyando indistintamente si tenemos el apoyo o no tenemos el apoyo de otros sectores. Igual tenemos la parte de responsabilidad social empresarial.
nosotros tenemos dos proyectos bien importantes en el país. Uno es Cuidagro, que ya lo hemos mencionado, que tiene que ver con la parte de capacitación, ¿verdad? Y mejoramiento de las capacidades de todos los grupos involucrados en el sector agrícola. Y por otro lado tenemos un programa que va muy orientado a la parte ambiental, que es Campo Limpio, que tiene que ver con la recolección de envases vacíos. Es un programa bien amplio porque no solamente es el hecho de recoger los envases, sino que es la capacitación del productor a cómo manejar esos envases, ¿verdad? Y cómo trasladarlos hacia los centros de acopio donde nosotros estamos manejando. En la parte de Cuidagro, nosotros te puedo decir que a la fecha llevamos más de 25.000 personas capacitadas, entre técnicos, entre amas de casa, agricultores, o sea, agroservicios, todo lo que tiene que ver con el sector agrícola. Y para nosotros eso es bien importante porque eso ayuda mucho a cambiar un poco la mentalidad a todos estos grupos. Y en la parte de Campo Limpio nosotros actualmente a la fecha llevamos 120 toneladas de envases recogidos, procesados en nuestro centro de procesamiento en Comayagua y trasladados a la cementera, que es quien nos está apoyando en este proyecto. Y la idea es llegar a 200 toneladas al cierre de este año, que es una cifra bastante significativa. ¿Cuál es el compromiso del productor? O sea, el compromiso del productor realmente es aplicar todas estas técnicas que nosotros a través de estos dos programas, que se maneje con responsabilidad, que maneje los periodos realmente que tiene que manejar en las aplicaciones de agroquímicos, que respete las fuentes de agua. O sea, todo esto se enmarca realmente en el programa de Cuidagro que nosotros manejamos. Esa es una pregunta que iba a hacer. Básicamente es ese compromiso que tiene el productor para aplicar las buenas prácticas agrícolas, porque creo que ahí es parte importante para tener, digamos, menos daños quizás al ambiente. José mencionaba el hecho de que con el problema de la roya, realmente ese es un ejemplo claro de los problemas que hay cuando tenemos dos situaciones. Una es o el productor no está capacitado realmente sobre la situación del hongo, o definitivamente también lo afecta la parte de la comercialización. Por eso te digo, los dos problemas nuestros es la parte de innovación y tecnología, que nosotros como industria estamos comprometidos a llevarla al campo, pero también la parte de mercado. Para nosotros eso es vital en el sector agropecuario. Si nosotros no tenemos realmente ese costo-beneficio al productor, muy difícilmente los productores van a cometer esos errores de decir, bueno, ahorro esta aplicación y de repente tiene un gran problema en su finca, con el hecho de que se perdió grandes cantidades de hectáreas de café en Honduras por el problema de roya. Hablabas de estos dos programas que están impulsando como CropLife en Honduras. Básicamente, ¿cuál es, digamos, la visión a futuro que se podría desarrollar y el impacto que podrían causar estos programas en el tema de agricultura sobre los temas que se desarrollan? Bueno, los dos tienen dos enfoques. Uno es el enfoque de mejorar las capacidades de los grupos que están dentro del sector agropecuario, y el compromiso también de asociar algunas entidades que están también en los sectores, como el caso de los colegios profesionales, o el caso de las universidades, como el caso de la Secretaría de Agricultura, ¿verdad?, con quien tenemos muy buena relación y que manejamos proyectos, todos los proyectos con ellos. Y siento yo que la idea de esto es al final lograr
que esa masa de agricultores realmente esté capacitada y esté con sus conocimientos al nivel de cualquier productor a nivel mundial. Y segundo, realmente el compromiso del proyecto Campo Limpio, que tiene que ver realmente con algo muy serio, que es la parte del manejo de envases, que la gente no los utilice para uso personal, porque históricamente los productores agarraban los envases para consumir agua y todo esto. Entonces, todo esto es parte de lo que nosotros queremos al final, y que realmente Honduras sea un país bien encaminado en la parte de agricultura, porque somos un país eminentemente agricultor, o sea, no tenemos otra fuente más que la agricultura. Vamos a hacer una nueva pausa y vamos a continuar en unos minutos dialogando con nuestros invitados y ya con las conclusiones de lo que ha sido este foro de Agrocampo Educación Productiva con nuestros invitados especiales después de la pausa comercial. Continuamos con Agrocampo Educación Productiva. Hoy es sobre un tema muy importante que estamos dialogando con nuestros invitados, los retos de la agricultura mundial, los retos y desafíos también de la agricultura en Honduras. Vamos a continuar ya con estas conclusiones con José Perdomo. Él es presidente de CropLife Latinoamérica y que nos ha dado pues esta entrevista para poder abordar y poder avanzar sobre estos temas tan importantes que de una u otra forma pues son la agenda diaria de los agricultores a nivel mundial. Ya, ¿cuáles serían estas conclusiones, José, de lo que hemos hablado, este tema de los retos y los desafíos de la agricultura mundial? Sí, Carlos, muchas gracias a ti y a Agrocampo por la oportunidad de compartir estos grandes desafíos que tenemos en el mundo, con todas las fuerzas negativas que podemos tener en contra, como ya hemos platicado, cambio climático, plagas, mercados y toda la situación idiosincrática de nuestro medio agrícola, que tenemos que continuamente estar invirtiendo y educando y llevándolo al nivel que es posible llevarlo. Nosotros en CropLife Latinoamérica, representando a la industria de la ciencia de los cultivos, somos optimistas. Creemos que la humanidad ha evolucionado conforme las necesidades y desafíos se han presentado, y en América Latina tenemos un continente con tantas bendiciones comparado a otras áreas del mundo que se congelan 6 meses del año. Nosotros podemos tener 2, 3 cosechas al año. Tenemos el agricultor comprometido a sembrar a pesar de todos esos grandes desafíos, seguir adelante. Creemos firmemente que la innovación y la tecnología usada de la manera sustentable y que con el compromiso de los programas que tenemos, como ya mencionaba Mario, de Cuidagro y Campo Limpio, son programas que van más allá en el sentido de buscar realmente esa alfabetización tecnológica del agricultor. Y nosotros como CropLife Latinoamérica y la industria de la ciencia de los cultivos estamos comprometidos al éxito del agricultor. El agricultor es aquel que nos lleva el alimento al final a nosotros, a nuestras casas. El alimento no sale del supermercado. El agricultor es aquel que está peleando contra los elementos día tras día, y la sociedad no le ha dado posiblemente el valor y el reconocimiento y el apoyo que necesita para enfrentar todos estos desafíos, y nosotros estamos comprometidos a buscar ese apoyo, a educarnos todos en este medio de la tecnología para lograr el gran potencial que tenemos en Honduras y en América Latina de contribuir de una manera decisiva al desafío de alimentar al mundo. Hoy en día América Latina está mandando al mundo más del 24% del alimento que necesita, y tenemos áreas para aumentar su productividad de una manera decisiva. O sea, tenemos en nuestras manos una gran riqueza que es el campo, el agricultor, y al cual todos nos debemos, y en esta oportunidad de los 50 años del Colegio de Ingenieros Agrónomos
como yo siempre he visto al ingeniero agrónomo como el doctor de las plantas, al igual que el doctor que nos cuida a nosotros nuestras enfermedades. Tenemos una gran oportunidad de llevar esa tecnología y ese conocimiento al campo de una manera que podamos realizar el potencial que tenemos en la agricultura hoy en día. Gracias, José. Mario, ya con las conclusiones de lo que ha sido este diálogo, esta plática sobre este tema de la agricultura, los grandes retos y los desafíos en el caso de Honduras, ¿cuáles serían estas conclusiones? Bueno, siento yo que en el caso de Honduras no es muy diferente al resto del mundo. Vemos que los problemas son similares, tal vez en dimensiones muy diferentes. Para mí la conclusión de todo esto es básicamente que todos tenemos que estar claros que tenemos que producir alimentos, porque el ser humano vive de eso, y nosotros los agrónomos y los productores somos los que alimentamos al mundo. Para mí es importante que todos los grupos involucrados agarren conciencia. Estamos hablando de industria, estamos hablando de universidades, de colegios profesionales y del mismo gobierno. Y que busquemos realmente una integración de todos estos grupos para poder solventar los problemas que estamos viendo que se están presentando. Se vienen retos bien importantes. Hay países que van muy adelante que nosotros en todos estos aspectos, y lo que nos queda es que estamos viendo que clima, mercado, capacitación, ¿verdad?, de nuestra gente, y todo lo que tiene que ver con el sector agrícola, temas de riego, todo tenemos que estar involucrados para poder sacar adelante el sector agrícola. Sí, el sector agrícola debe y necesita el concurso de todos los actores que intervienen, ya Mario lo mencionaba, y sin eso pues es difícil, digamos, afrontar estos grandes retos y estos desafíos de la agricultura que vienen en los próximos años. Le agradecemos a nuestros televidentes siempre por estar con nosotros en este su foro de Agrocampo Educación Productiva. Los esperamos en una próxima edición. Hasta pronto.